Buenos días, mi nombre es Zaira Alejandra Cabral Uribe. Soy estudiante de la Universidad Autónoma de Zacatecas y curso la carrera de odontología. En el siguiente video trataré de explicar el origen y desarrollo embriológico del ojo y el oído. Los ojos comienzan a desarrollarse en los embriones a los 22 días, cuando aparecen los surcos ópticos. Estos tienen 4 orígenes: el neuroectodermo del prosencéfalo, el ectodermo superficial, el mesodermo situado entre las dos capas anteriores y las células de la cresta neural. El neuroectodermo se diferencia en la retina, las capas posteriores del iris y el nervio óptico. El ectodermo forma el cristalino y el epitelio corneal. El mesodermo forma la cubierta fibrosa y vascular del ojo. Las células de la cresta neural migran y se van a diferenciar formando la coroides, la esclerótica y el endotelio corneal. La primera evidencia del desarrollo ocular es la aparición de los surcos ópticos en los pliegues neurales del extremo craneal. Los surcos ópticos se invaginan para formar dos divertículos huecos, las vesículas ópticas, que se proyectan desde la pared del prosencéfalo hacia el mesénquima adyacente. La formación de las vesículas ópticas está inducida por el mesénquima adyacente al encéfalo en desarrollo. A medida que crecen las vesículas ópticas, sus extremos se expanden y sus conexiones se estrechan para formar los tallos ópticos huecos. El ectodermo superficial se engruesa y forma las placodas cristalinianas, las cuales son los primordios de los cristalinos. Las vesículas transmiten una señal inductora que estimula a las células del ectodermo a formar los primordios de los cristalinos. Las placodas de los cristalinos se invaginan y se hunden profundamente, formando así las fositas cristalinianas. Los bordes se aproximan entre sí y se fusionan, formando las vesículas cristalinianas con una configuración esférica. Mientras las vesículas cristalinianas se desarrollan, las vesículas ópticas se invaginan para formar las fosas ópticas, las cuales están constituidas por dos capas conectadas con el encéfalo a través de los tallos ópticos. El cristalino y parte de la córnea proceden del mesodermo y del ectodermo. Para ese momento, las vesículas cristalinianas han perdido su conexión con el ectodermo y se han introducido en las vesículas de las fosas ópticas. En la superficie ventral de las fosas ópticas y a lo largo de los tallos aparecen fisuras retinianas. En el centro de la fosa óptica se forma la papila óptica. Los axones de las células ganglionares de la retina pasan directamente al tallo óptico y lo convierten en el nervio óptico. Las arterias hialoideas irrigan la capa interna de la copa óptica, las vesículas cristalinianas y el mesénquima de la cavidad de la copa óptica. La vena hialoidea devuelve la sangre procedente de estas estructuras. A medida que los bordes de las fisuras retinianas se fusionan, los vasos hialoideos quedan rodeados por el nervio óptico primitivo. La retina se desarrolla a partir de las paredes de la copa óptica. Sus paredes se convierten en las dos capas de la retina. Una es la capa externa, la cual dará lugar a la capa pigmentaria de la retina, y la otra es la capa interna, la cual dará lugar a la retina neural. Hacia la sexta semana aparece melanina en el epitelio pigmentario de la retina. Durante el periodo embrionario y fetal, las dos capas de la retina estarán separadas por un espacio intrarretiniano, el cual es derivado de la copa óptica también. Este espacio desaparece a medida que se fusionan las dos capas de la retina. La retina neural es la región de la retina sensible a la luz. Esta región contiene fotorreceptores y los cuerpos celulares de las neuronas. Los axones de las células ganglionares estarán situados en la capa superficial de la retina neural y crecerán proximalmente
en la pared del tallo óptico. El resultado es que la cavidad del tallo óptico quedará ocupado gradualmente a medida que los axones de las células ganglionares formarán el nervio óptico. El nervio óptico está rodeado por 3 vainas, las cuales se invaginan junto con la vesícula y el tallo ópticos. Una es la vaina dural externa, la cual es gruesa y fibrosa. Otra es la vaina intermedia, la cual es fina. Y la última es la vaina interna, la cual está vascularizada y se aplica sobre el nervio óptico. La mielinización de los axones se completa después de que los ojos llevan expuestos a la luz aproximadamente 10 semanas, pero el proceso se suele detener cerca de la papila óptica, la zona en la cual los nervios ópticos salen de los globos oculares. El cuerpo ciliar es una extensión de la coroides con forma de cuña. Su superficie medial se proyecta hacia el cristalino, formando así los procesos ciliares. La porción pigmentada del epitelio ciliar procede de la capa externa de la copa óptica. La retina no visual es el epitelio ciliar no pigmentado que presenta la retina neural, en la que se desarrollarán elementos no neurales. El músculo ciliar es el responsable de llevar a cabo el enfoque del cristalino, mientras que el tejido conjuntivo del cuerpo ciliar va a proceder del mesénquima localizado en el borde de la copa óptica. El iris se desarrolla a partir del borde de la copa óptica, el cual crece hacia adentro y cubre parcialmente el cristalino. El epitelio del iris representa las 2 capas de la copa óptica. La trama del tejido conjuntivo del iris procede de las células de la cresta neural, las cuales migran hacia el iris. Los músculos dilatador y constrictor de la pupila del iris proceden del neuroectodermo de la copa óptica. Parecen originarse a partir de las células epiteliales anteriores del iris. Estos 2 músculos lisos resultan de una transformación de las células epiteliales en células musculares lisas. El cristalino se desarrolla a partir de la vesícula cristaliniana, la cual es un derivado del ectodermo superficial. Los núcleos de las células cilíndricas altas que forman parte de la pared posterior de la vesícula cristaliniana sufren cariólisis. Estas células aumentan de longitud para formar células epiteliales que se denominarán como fibras primitivas del cristalino. El cristalino en desarrollo está irrigado por sangre, la cual es procedente de la parte distal de la arteria hialoidea. Esta se convierte en una estructura vascular durante el periodo fetal, cuando parte de la arteria hialoidea degenera. Más adelante, el cristalino se nutre por difusión desde el humor acuoso localizado en la cámara anterior del ojo. La parte anterior de la cápsula del cristalino es la membrana pupilar. La membrana pupilar procede del mesénquima posterior a la córnea. La parte de la arteria hialoidea que alimenta la túnica vascular del cristalino desaparece. Sin embargo, persiste la cápsula del cristalino producida por el epitelio anterior del cristalino y por las fibras del mismo cristalino. El sitio original ocupado por la arteria hialoidea está indicado por el canal hialoideo en el cuerpo vítreo. El cuerpo vítreo se forma en el interior de la cavidad de la copa óptica. El humor vítreo primitivo deriva de las células mesenquimales de la cresta neural, las cuales segregan una matriz gelatinosa que darán lugar al cuerpo vítreo primario. El humor vítreo queda rodeado
por un humor vítreo secundario, el cual también tiene una consistencia gelatinosa, y además está constituido por hialocitos primitivos, material colágeno y trazas de ácido hialurónico. La cámara anterior del ojo se desarrolla a partir de un espacio que se forma en el mesénquima localizado entre el cristalino y la córnea en desarrollo. El mesénquima superficial forma la sustancia propia de la córnea y además la del mesotelio de la cámara anterior. La cámara posterior del ojo se desarrolla a partir de un espacio que se forma en el mesénquima y queda por detrás del iris y por delante del cristalino en desarrollo. Cuando desaparece la membrana pupilar y se forma la pupila, las cámaras anteriores y posteriores del ojo se comunican entre sí a través del seno venoso escleral. La formación de la córnea depende de la vesícula cristaliniana. La córnea se forma a partir de 3 orígenes. 1 es el epitelio corneal externo, 2 es el mesénquima mesodérmico y 3 son las células de la cresta neural que migran desde la copa óptica hasta el epitelio corneal. El mesénquima que rodea la copa óptica reacciona a las señales inductivas del epitelio pigmentario de la retina y se convierte en la coroides y la esclerótica, que a su vez la esclerótica procede de una condensación del mesénquima y se continúa con el estroma hacia el borde de la copa óptica. La coroides se modifica y forma el núcleo de los procesos ciliares, los cuales están constituidos por capilares sostenidos por un tejido conjuntivo durante la semana 15. Hacia la semana 23 se pueden distinguir las arterias y venas con facilidad. Los párpados se desarrollan durante la 6ª semana a partir del mesénquima derivado de las células de la cresta neural y a partir de los pliegues cutáneos que aparecen en el ectodermo de superficie y crecen sobre las córneas. Los párpados comienzan a adherirse entre sí durante la 8ª semana y se mantienen adheridos hasta la semana 26 a 28. Cuando los párpados se abren, la conjuntiva vulvar se refleja sobre la parte anterior de la esclerótica y el epitelio de la superficie de la córnea. La conjuntiva palpebral reviste la superficie interna de los párpados. Las pestañas y las glándulas de los párpados proceden del ectodermo de superficie. El tejido conjuntivo y las placas fibrosas de los párpados proceden del mesénquima de los mismos párpados en desarrollo. El músculo orbicular del párpado procede del mesénquima del segundo arco faríngeo y está inervado por el nervio facial. Las glándulas lagrimales se desarrollan en los ángulos superolaterales de las órbitas a partir de un cierto número de yemas sólidas que aparecen en el ectodermo de superficie. Los conductos lagrimales drenan en el saco lagrimal y finalmente en el conducto nasolagrimal. En los recién nacidos no hay producción de lágrimas cuando lloran, ya que no aparecen hasta el mes 1 y 3 de vida postnatal, y es cuando comienzan a producir lágrimas cuando lloran. Los oídos están formados por 3 partes anatómicas. 1 es el oído externo, el cual está constituido por el pabellón auricular, el conducto auditivo externo y la capa externa de la membrana timpánica. La otra parte anatómica es el oído medio, el cual está constituido por 3 pequeños huesecillos auditivos y por la capa interna de la membrana timpánica, conectada con la ventana oval del oído interno a través de los huesecillos del mismo oído. La tercera es el oído interno, el cual está constituido por el órgano vestíbulo-coclear, implicado en la audición y el equilibrio corporal.
Los oídos externo y medio participan en la transferencia de las ondas de sonido hasta el oído interno, el cual convierte dichas ondas en impulsos nerviosos y detecta cambios en el equilibrio. El oído interno es la primera de las 3 partes del oído. Al comienzo de la 4ª semana aparece un engrosamiento del ectodermo de superficie, el cual se denominará la placoda óptica. En un campo preplacoda de neuronas precursoras a cada lado del mielencéfalo, que es la parte caudal del romboencéfalo. Cada placoda óptica se invagina y al poco tiempo se hunde profundamente en el ectodermo de superficie, hasta el mesénquima subyacente, y se forma la fosita óptica. Los bordes de la fosita óptica se aproximan entre sí y se fusionan formando una vesícula óptica. Poco tiempo después, la vesícula óptica pierde su conexión con el ectodermo de superficie y forma el conducto y el saco endolinfáticos. Hay 2 regiones reconocibles de la vesícula óptica. Uno es la parte utricular dorsal del que se origina el conducto endolinfático, los utrículos y los conductos semicirculares. La otra es la parte sacular ventral, la cual da origen al sáculo y al conducto coclear. Hay 3 divertículos con forma de disco que se crecen hacia el exterior del mismo laberinto membranoso primitivo, y tiempo después las partes centrales de estos se fusionan y desaparecen, mientras que sus partes periféricas no fusionadas se convierten en los conductos semicirculares, los cuales están unidos al utrículo y quedan incluidos en los canales semicirculares del laberinto óseo. En las ampollas se diferencian áreas receptoras especializadas, mientras que las máculas se forman en el utrículo y el sáculo. De la parte sacular de la vesícula óptica crece el conducto coclear, el cual se enrolla formando una cóclea membranosa. Poco tiempo después, se establece una conexión entre la cóclea y el sáculo, denominado conducto de Hensen. El órgano espiral deriva de las células de la pared del conducto coclear. Las células ganglionares del nervio vestíbulo coclear se desarrollan a lo largo de las zonas del enrollamiento de la membrana coclear y forman así el ganglio espiral. Las influencias inductivas procedentes de la vesícula óptica estimulan el mesénquima adyacente e inducen su condensación y su diferenciación hacia una cápsula óptica cartilaginosa. El laberinto membranoso aumenta de tamaño y aparecen vacuolas en la cápsula óptica cartilaginosa, las cuales coalescen y forman el espacio perilinfático. En este momento, el laberinto membranoso está suspendido en la perilinfa. Este se relaciona con el conducto coclear, el cual presenta 2 divisiones. Uno es la rampa timpánica y la 2 es la rampa vestibular. Más tarde, la cápsula óptica cartilaginosa muestra osificación y va formando el laberinto óseo del oído interno, el cual alcanza el tamaño y forma adulta hacia la mitad del periodo fetal. Este se da entre las semanas 20 y 22 de gestación. El desarrollo del tubo faringotimpánico se da de la parte proximal del receso tubotimpánico. La parte distal del receso se expande y se convierte en la cavidad timpánica, que envuelve a los huesecillos auditivos, junto con los tendones, ligamentos y el nervio cuerda del tímpano. El martillo y el yunque proceden del cartílago del primer arco faríngeo. Durante la última parte del periodo fetal, la expansión de la cavidad timpánica da lugar al antro mastoideo, localizado en la parte petrosa-mastoidea del hueso temporal. El músculo tensor del tímpano, que se inserta en el martillo, procede del mesénquima del primer arco faríngeo y está inervado por el quinto par craneal, el cual es el trigémino.
El músculo estapedio procede del segundo arco faríngeo y está inervado por el nervio facial. El conducto auditivo externo es la estructura que va desde el oído externo hasta la membrana timpánica. Se desarrolla a partir de la parte dorsal de la primera hendidura faríngea. Las células ectodérmicas de la parte profunda de este tubo proliferan y forman una placa epitelial sólida, denominada como tapón meatal. Al final del periodo fetal, las células centrales del tapón degeneran y forman una cavidad que se convierte en la parte interna del conducto auditivo externo. El primordio del tímpano es la primera membrana faríngea, que forma la superficie externa del tímpano. El mesénquima crece entre las dos partes de la membrana faríngea y se diferencia hacia la formación de fibras de colágeno del tímpano. El ectodermo de la primera hendidura o surco faríngeo, el endodermo del receso tubotimpánico, un derivado de la primera bolsa faríngea, y el mesénquima de los arcos faringeos primero y segundo. El pabellón auricular, que se proyecta desde la parte lateral de la cabeza, procede de proliferaciones mesenquimales de los arcos faringeos primero y segundo, los cuales rodean la primera hendidura braquial. A medida que el pabellón auricular aumenta de tamaño, disminuye la contribución del primer arco faríngeo. El lóbulo de la oreja es la última parte en desarrollarse. A medida que se desarrolla la mandíbula, las orejas adoptan su posición normal en la parte lateral de la cabeza. Diversas partes del pabellón auricular están inervadas por el nervio trigémino. Las partes inervadas del oído son atravesadas por ramas cutáneas del plexo cervical, especialmente por los nervios occipital menor y auricular mayor. El nervio facial inerva la piel de la región mastoidea en el conducto auditivo externo y en las áreas pequeñas de ambos lados del pabellón auricular.